Más sobre lo que pasamos antes. ¿Estamos? Para que les quede súper clara la peliculita. Terminamos digestivo de mover genital. ¿Ya? ¿Estamos? Y después de eso vamos a sacar muestras y vamos a hacer la última repasada. Voy a dar un nato para la otra semana. ¿Queda clarito? Y vamos a mostrar algunas cositas también que no las he visto nunca en práctica porque es en materia teórica. Pero para que lo vean y tengan claro lo que se les pregunta. Esa es la tarea de hoy día. Así que lo único que les pido, como siempre, no anden payaseando y aquí salimos súper peor. Ahora quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuántos estómagos entonces tenía el bovino? Uno. ¿Cuál predomina cuando es ternero mamón? El abomazo. El abomazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toma tela. Y cuando pasa a ser adulto, ¿cuál predomina? El rumen. El rumen. ¿Cuáles son? ¿Se dan cuenta si no andan perdidos? ¿Cuáles son los estómagos entonces del bovino? Explíquenmelo. ¿Cuáles son? Nómbrenmelos. Rumen, abomazo, Retículo. Omazo y el abomazo, ¿cuál es el glandular? El compartimento glandular, a pesar de que me preguntó tú, me parece, esos son los preestómagos, los cuartos estómagos, los verdaderos, los falsos. ¿Te acuerdas? Sí. Y no, en realidad hay un estómago, pero esa nomenclatura quedó. Pero independiente que uno hable así, tú tenés que tener clara la película. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, profesor. Ok. ¿Y cuál predomina cuando es adulto? Lo están viendo. El rumen. Y básicamente, ¿para qué sirve el rumen? A ver, yo te preguntara así, ¿cuál es la función del rumen, básicamente? Almacenamiento del... De hecho, no te lo almacena porque va saliendo y tiene que salir por el poto. En algún momento, ¿cuál es? Perfecto. ¿Y qué pasa entonces con el estómago cuando nacen los guachitos? ¿Cómo es? ¿Cómo es el estómago cuando nacen los guachos? ¿Viene ya con los bichos? Es estéril. Estéril. ¿Cómo lo adquiere? Con la leche. ¿Y qué más? Y la salida, cuando el chupetea. Se dan cuenta que ahora tenéis que hacer empezar a integrar. De eso se trata. Y efectivamente, ¿pero cuál es la función del rumen entonces? O sea, de hecho el rumen no fermenta. Fermenta lo que hay adentro. Promover la fermentación. ¿Promueve la fermentación cómo? Bueno, con la flora intestinal que tiene. Sí, pero el rumen no fermenta. Los bichos lo fermentan. Sí. Ojo, estoy siendo sutil para que usted... ¿Qué hace el rumen entonces? La cabida de los bichos. ¿Qué cosa? Proporcionar un ambiente para... Eso es. Y lo mezcla. Esa es la función del rumen. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. ¿Me cachai? No es una sutileza, primero saber lo que están hablando. Efectivamente, el rumen literalmente es una juguera, por decirlo alguna tontería, que mezcla las cosas. ¿Por qué las mezcla? Porque ahí se forma el sustrato, líquido ruminal, la celulosa que se transforma, ¿se acuerdan o no? En glicógeno, en glucosa y actúa en la enzima, y después van a ver que hay enzimas de otros bichos que transforman nitrógeno no proteico en proteico. O sea, necesitáis un medio para mezclar. Y es tanto así que el rumen se contrae, ¿o no? Claro, se contrae las contracciones abdominales. Lo pueden sentir. Pasen rapidito, cabrón. Buenas noches. Vamos, no sé si estamos bien. Las contracciones, ¿por qué lado se pueden sentir del rumen? Por el flanco izquierdo. ¿Se ordena ese triángulo que tú ponías en la mano? Claro, porque el rumen tiene violentas contracciones que se pueden sentir. Y habíamos conversado que incluso cuando se juntaba mucho gas, se formaba un timpanismo y sobresalía por los dos lados, especialmente por el lado izquierdo. ¿Por qué no por el lado derecho? Claro, y sobresale también, pero menos porque ahí están los intestinos. Por eso yo le decía la cesárea y la ruminotomía, ¿por qué? Por ese flanco. ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿se dan cuenta que van cachando el mote? ¿Cuántos sacos tenía el rumen? Rapidito, estoy preguntando yo ahora. ¿Cuántos sacos tiene el rumen? No, el rumen. No. ¿Cuántos sacos tiene el rumen? No. 2. ¿Cuáles son? Miren allá. Saco dorsal y el saco Ventral. ventral. Ojo, cabrón. Eso lo tenéis que saber porque esas son las cosas que guatean. ¿Y qué mostraba externamente? Externamente. Mostramos incluso a los sacos. ¿Qué los dividía? La línea longitudinal. Claro, que un surco. Acuérdate que surco es porque una depresión, Sí. que va a lo largo. Los surcos son depresiones, para que no lo aprendáis de memoria. Ya. Surco longitudinal, ¿cuánto este? Izquierdo, porque está en qué cara. ¿Y Izquierda. habrá uno derecho? Claro, externamente el rumen se divide por los surcos longitudinales. Derecho es izquierdo. Participen para que ustedes lo aprendan mirando. Ya. ¿Queda claro? Incluso más, en la parte de atrás, ¿qué cosa había? ¿Cómo se llaman estas cosas?
Vesículas sí, pero son sacos ciegos, ¿se acuerdan, no? Sí. O vejigas cónicas. Vejigas cónicas. Y que tenían unos surcos coronarios. Yo le decía coronarios porque coronan ¿a qué cosa? A las vejigas. Porque parecen una corona. ¿Se entiende lo que voy o no? Ya. Eso habíamos visto. Ya sabemos nosotros, miren para acá, que el saco dorsal es más grande o más chico, véanlo ahí. Es más grande el saco dorsal. ¿Qué es eso? Sí. Así nomás, se lo adelantar lo que quiero. ¿Saco dorsal es más grande entonces? Sí, esas cosas las tienen que tener así. Porque al final, ¿qué te preguntamos? Eso. Eso es lo que yo mostraba, que el estómago está desplazado. ¿Para qué lado? El estómago ahora, todo el estómago. Claro, desplazado no significa al lado izquierdo. Estoy diciendo que mayoritariamente está ¿a dónde? Hacia la izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Porque a la derecha, ¿quién estaba? Vísceras. Vísceras y el hígado, ¿no? Sí. Pero también, antes de seguir, yo le decía, esto es lo que uno ve por el lado izquierdo. ¿Qué venía por el lado izquierdo? Rumen. Sí. Only rumen, ¿sí o no? Pero yo le decía, pero esto es el lado izquierdo, ¿sí o no? Pero además de ver rumen se ve eso. ¿Qué cosa era El eso? retículo. El retículo que está detrás de quién? ¿De quién? Del diafragma. Eso sí, está el corazón sí, pero el diafragma es lo que está metido ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero cuando tú miráis por el lado derecho del estómago, veis el retículo, el rumen, el surco longitudinal siniestro, o sea, el de izquierdo, pero también ¿qué cosa? El abomaso y El maso y el abomaso. Amo. Hecho que era particularmente relevante en el abomaso, porque generalmente las vacas postparto a veces tuercen el abomaso. ¿Han escuchado eso, no? Pasa y se da una vuelta así. Ya no es la causa, pero eso es una de las causas y por eso te dicen torsión del abomaso significa que pasa al lado derecho, al lado izquierdo. Pero tú tenés que saber dónde está. ¿Queda claro? Y en más yo le decía, esto está en el piso del abdomen, ¿o no? Sí. Como todo esto. Pero aquí estaba el arco costal, ¿se acuerdan o no? Sí. Entonces justo abajo del arco costal hablamos manso. Que son cosas que a ti te van guiando. Que sí, que no salen los libros así. Pero la experiencia me dice eso lo tenés que saber. ¿Qué tubito debería ser ese? ¿Que llega a qué saco? ¿Del rumen? No, no llega al retículo. Llega al saco dorsal del rumen. Porque de hecho ahí está el retículo. ¿Estamos? ¿Por qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Cargado para el lado derecho. Eso es lo que tú estás mirando. Ok, vuelvo atrás para que ustedes se den cuenta esto. Y esto ya lo abrimos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cortamos el vaso. Porque yo le hice un esquema del vaso. ¿Para qué lado va? Izquierdo. ¿En qué especie? En todas. El vaso tuyo también está al lado izquierdo. ¿Queda claro? Incluso hablé que tiene un ligamento suspensor. ¿Se acuerdan un mono picante eso? Que después lo vamos a conversar. Ok, y miramos esto. Yo le decía que la mucosa del interior del rumen eran como una hojita que se llaman papilas, ¿cuánto? Foliada. Foliada viene de hoja, ¿se entiende? Foliado. Y así se veía. ¿Dónde eran más las foliadas? ¿Arriba o abajo? ¿A dónde creen ustedes? ¿Para dónde cae el alimento? Es abajo, porque cae más abajo. Ahora, yo le decía, efectivamente, tú miráis acá, ¿se ve la foliada, sí o no? Sí. Que es muy distinto, le decía esto, porque eso era retículo. ¿Se dan cuenta que uno va armando? Y es más, que después lo vamos a ver. Yo decía, ese pliegue está entre el rumen y el retículo. Yo le decía, se llamaba pliegue, ¿cuánto? Rumino reticular. Y que si tú lo miráis acá, hoy día no vamos a mostrar esto, estamos aprendiéndolo. Si lo miráis acá, y lo estamos repasando para la prueba, de hecho, es el pliegue, ¿no? Es lo que acabamos de ver hace rato. Porque yo le decía, adentro están las papilas foliadas, pero hay unas zonas en donde no hay papilas foliadas, ¿se acuerdan o no? Que eran estas cosas que se llamaban, ¿cuánto? Pilares del rumen. Los callitos, que yo les decía, ¿sí o no? Los callitos no tienen. ¿Pero para qué sirven los pilares? Para dividir el rumen, pero externo e internamente, en dos sacos, uno dorsal y uno ventral. Porque externamente, ¿qué los dividía, cabrón? Los surcos longitudinales. ¿Y por dentro qué cosa? Los pilares craneal y caudal. Que si ustedes miran bien acá, yo decía, miren, aquí esos papilas foliadas, ¿se acuerdan o no? Sí. Lo vamos a ver después, pero hoy día no. Eso se nota que es un pilar. Sí. ¿Por qué sé que es un pilar? Porque no tiene Tiene papilas, ¿se dan cuenta o no? Y tú en las carnicerías te lo venden como los callitos. Y son más caros porque son puros músculos, ¿queda claro? Vuelvo a esta imagen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cabrón, estudiar esto significa entender el esquema, ¿sí o no? Sí. Ahí está el retículo, perfecto, que está detrás del diafragma. De hecho, esa cara del retículo que toca el diafragma, ¿adivinen cómo se llama? Diafragmática, una cosa compleja. Y la cara esa que toca el rumen, cara visceral.
o ruminal, ¿o no? Sí. También. Y ahí está el pliegue rumino-reticular. Empieza a tener sentido, ¿sí o no? El esófago cuando llega, esta parte del esófago es estriada, ¿sí o no? Sí. ¿Y el esófago cuántas partes tiene al final? 3, cabrón. Porque pasa por el cervix, cacho. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Y que después se la cuento. Es muy antigua. Pero en fin. ¿Ah? ¿El esófago pasa por el cuello? Sí. Sí, una posición sería cervical, ¿cierto? Pasa por el tórax, lo están viendo, sí, y pasa corto, poquito en el abdomen. Claro, porque si tiene una región cervical, torácica, y una pequeña región, ¿cuánto? Abdominal, que es tejido estriado porque tiene que abrirse, porque ahí hace el antiperistal tipo, para el bolo. ¿Ok? Acuérdense que yo hablé de esto, que a nivel del cuello, el esófago estaba a la izquierda de la tráquea y por eso se atragantaban, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llama la válvula que hay ahí, donde llega el esófago? Cardia. Cardia. De hecho, todos los estómagos tienen un cardia y un píloro. Y esto también, pues si al final, ¿cuántos estómagos estamos hablando? Uno, si el esquema es el mismo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? Pero yo le he mostrado un mono, acuérdense que lo mostré así, ¿se acuerdan que esto es así o no? Sí. En donde había una gotera esofágica, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que puse el mono así, la gotera está por arriba, ¿no? Sí. Y que iba del cardias al orificio retículo oma sal. Y hacía esto porque si tú lo miráis del otro lado, al ir al orificio retículo masal entraba un surco, lo mostré, y ya lo omazo al tiro, ¿cierto? Pero esa gotera esofágica se cierra por un reflejo cuando el guacho está tomando teta, ¿queda claro? ¿Sí o no? Pero se cierra en forma hermética, no. Por eso se llama gotera esofágica. Y gracias a que gotea es que el guachito cuando te empieza a tomar teta, en esas gotas va la leche con saliva, pero va con bacterias y protozoos. Protozoos que empiezan a contaminar, a invadir los estómagos, especialmente el rumen, pero además de empezar a invadir esto, esa invasión induce a que aumente, ¿qué cosa? El tamaño del rumen. ¿Se entiende que tiene un doble sentido, sí o no? De hecho lo hace, madurar. Pero esto es un proceso lento. Sin embargo, le decía que uno espera, cabrón, cuando está produciendo, que el animal pase rápidamente rumiante, ¿sí o no? Claro, pero en la medida de lo posible, porque hay una limitancia biológica, ¿queda claro? Ahora, fíjense acá, por la otra pongan música de los 80, los 70, un rock, pero no se gusta. ¿Estamos? Ahora, el del pilar caudal, por favor miren, salen otras cosas con una rama que también no tienen, ojo, que también no tiene papila. ¿Se acuerdan o no? Se llaman coronarias, se ven igual que los pilares, ¿se acuerdan lo que vimos? Se llaman coronarias, y esas coronarias, esas ramas coronarias, en el fondo que son los surcos coronarios por fuera. No sé si me entienden a lo que oigo. Sí. ¿Queda clarito? Ok. Y yo es más, yo le decía en clase, que va a decir una tontera, no una tontera, graben todo aquí. Yo le decía, el rumen es Está en la mano. el rumen en la mano, ¿sí o no? Y todo iba así. Aquí estaba el omazo, el abomazo, ¿se acuerdan? Y el retículo. Pero yo decía, el rumen, esto era dorsal o derecho. Cara ventral o izquierda. Extremidad craneal, extremidad ¿cuánto? Caudal. Borde dorsal o izquierdo. Borde ventral o derecho. Y ahí está la vejiga cónica. ¿Se acuerdan los cototitos? Sí. Vejiga cónica dorsal o izquierda, ventral o derecha. Y es más, ahí, ¿ven ese surquito que hay ahí o no? Ese es el surco longitudinal, derecho, izquierdo. Derecho. El otro no me da para hacer doblarme la mano, pero queda claro lo que veo, ¿no? O sea, usted no cacha, pone la mano así. Y lo sacaste entero. ¿Queda claro? Así nos va a ir en la prueba. Así no, ya todo lo voy a ver. Espérate cuando veamos los genitales. Poner al cremaste, vaya. Después este exabrupto que indujo usted. Seguimos. Esos sistemas son súper buenos porque pasa lo siguiente. Los caballos tienden a tener cólicos. Cólicos, dolor abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Que yo le decía como talla, pero puede ser un peo, caca atravesada, puede ser muchas cosas. Parásito, cuerpo extraño. ¿Se entiende? Y los bovinos es raro que tengan cólico, que tengan causa en los intestinos, porque en los caballos el intestino cuelga. ¿Me siguen ahí? Cuelga, lo vamos a ver el otro semestre y se mueve mucho. Pero en los bovinos el intestino no cuelga, el intestino está encima de este mueble que se llama rumen. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la probabilidad de que una masa intestinal se doble o se tuerza es mucho menor acá que cuando está así, porque esto está libre.
¿Se entiende lo que no? No estoy diciendo que un bovino no pueda tener cólico, pero si tú comparas ya al lado de los caballos viven con cólico, ¿o no? Y la causa es esta. Cuando hay intestino, porque es poner que hay cólico en el estómago, en el poto, adelante. Pero que es una causa natural, porque insisto, esto es así, pero esto está encima. González fue. Ya, ok, estamos armando esta película. Y voy viendo con mucho gusto que lo saben. Evidentemente, la gotera esofágica, esto es más de memoria, está en la curvatura mayor del retículo. En castellano está en esta parte del retículo que está arriba, ¿sí o no? Pero yo me doy cuenta que el retículo, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿se acuerdan? Séptimo, octavo, espacio intercostal, lo voy a pillar. Pero yo le decía que podía ser una tontera detrás de las manos, ¿sí o no? Especialmente cuando tú querés ver si existe reticulitis o retículo pericarditis traumática, ¿sí o no? O sea, al fondo un clavo instalado ahí. Que o le pegáis un combo o le apretáis con un palo por cada lado, ¿cierto? Que es la prueba que se hace. Y yo le decía que el animal se ponía en una situación o una posición muy particular cuando tenía eso. ¿Cómo? Claro, patas para arriba. ¿Cómo que patas para arriba? Manos será. Pornito. No, por las manos, pues, pone el poto para abajo, ¿sí o no? Sí. Porque quiere tirar la masa para atrás, para que no le duela. Eso es característico, cabrón. Ojo con eso, ¿eh? Porque tú vas a mirar eso, maestro, eso es reticulitis. Ahora, ¿qué así? Lo van a aprender cuando es bovino. Pero que no podéis dejar de aprender es que tenéis que callar algo que estáis diciendo. Ahora, yo le decía que hay muchas descripciones en los libros de la mucosa del retículo. Muchísimas. Pero yo le decía a panal de abeja. Que para un anatomista podría sonar muy simple, pero la finalidad es que lo entiendan. Que usted abre un bicho, esto es el retículo. ¿Se entiende lo que es? Sí. Y la ubicación clínica. Obviamente si le hay que pegar un golpe al retículo, lo hacéis por el lado derecho o izquierdo. Izquierdo. Claro, pero el otro lado tenéis todo el tripal que te está tapando también, pues, y parte del hígado. Y de hecho, esto es así, ¿se entiende? Sí. ¿Estamos? Ok. ¿Eso ya lo entendemos, sí o no? Sí. Ok. Seguimos. Ya ahí está el retículo, clarito. Es un fondito de saco. Y acá, fíjense, si usted vinamos, les vamos a ver una cuestión que se llama, ¿cuánto? Brillo. ¿Por qué ¿eso qué cosa debería ser? El retículo, se ve clarito, pero ahí está limpio, listo para la cazuelita y rico. Retículo. ¿Cómo se llama usted? De un vecino. No, siempre se digo bienvenido. Por supuesto. Siempre hay que bienvenir a todo el mundo. Sean siempre cariñosos con la gente. ¿Qué cosa es esto? Retículo. Claro, yo sé que el retículo tiene como celdillas o panales hexagonales, depende del libro, que cada vez son más chicas, se dan cuenta que son más chiquititas, y si uno mira de adentro hay como unas patitas así duras. Esto es así, porque todo esto al final, ¿qué está haciendo? Mezclando. ¿Queda claro? Y por el lado derecho, queda claro, ¿no? Fíjense que aquí estaba el orificio, miren bien, retículo omasal, que ahí llega. Y ahí estaba el omaso abomasal. Por eso la leche, cuando se cierra la gotera, pasa directamente al abomaso. No toda, ya vemos por qué. Y el retículo yo le dije que tenía una cara parietal, esa o diafragmática, porque se acuerdan que el diafragma, ¿cómo dije que era? Como un poto campana, ¿sí o no? Por lo tanto, gran parte de lo que es el retículo, gran parte de lo que es el rumen, pero todo lo maso, la omaso, el hígado, todo eso está tocando ¿quién? Al diafragma. Y la cara opuesta, pero el diafragma es pareo, ¿no? Sí. Por eso también se llama diafragmática o parietal. Por lo tanto está la cara parietal, también o diafragmática, está la cara parietal. ¿Se entiende todo lo que está ahí? Y la cara opuesta del omaso, lo que toca la víscera, ¿cómo se llamará? O ruminal, porque está tocando al rumen. ¿Se entiende por qué hablan de los dos, no? Sí. Porque de hecho el rumen es una víscera. Ok. ¿Qué curvatura es esa? Curvatura mayor. Mayor, porque todo lo convexo es mayor y todo lo cóncavo es menor. Y de hecho, la curvatura mayor del omaso se relaciona con la menor del abomaso. Sí. Y la curvatura mayor del abomaso es la que toca el piso del abdomen, ¿sí o no? Bajo el arco costal. Se entiende que eso suena como complejo, pero al final, si lo entendí, no es tan complejo. Es más bla bla que realidad. Pero cuando abríamos el omaso, yo decía que hay láminas. Y brillo. Claro, de primaria, secundaria, hice el esquema, se lo tenéis que tener claro, pero que habían, y esto formaban ciclos, ¿se acuerdan que tenía de 15 a 20 ciclos? Y todas estas láminas salían de la curvatura, ¿qué curvatura? Mayor, y ustedes miren, aquí el gallo puso primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y quinto.
No, esa se fue por la bola. Pueden haber quíntuples, una chiquitita. Pero en general uno habla de 4, pero pueden haber, sí. Pero lo que me interesa es que salen de la cultura mayor y... Con ganas, con ganas. Sí, sí. Con ganas. Y de la cultura mayor y son de 15 a 20 ciclos. De hecho es fundamental, pero yo también le contaba, esto es séptimo, octavo, noveno espacio intercostal, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Por el lado Derecho. Porque está al lado derecho. En los mazos y en los gomazos están al lado Derecho. derecho. Y esto decía porque a veces hay impactación de los mazos, ¿sí o no? Cuando había sequía el animal comía muy abajo. La altura de corte llegaba al piso y chacaba a tierra, ¿se acuerdan? Sí. Esto se viene a tierra. Se bloqueaba. Eso, vamos, ahora, como me dijeron la otra, todo esto es guatita, todo se come, ¿queda claro? Es muy rico. Sí. A la jardinera. ¿Sí? Y no es chiste. Ahí está el gomazo, ahí está el abomazo y ahora muere el abomazo. Pero yo antes de seguir, yo hacía una cuestión que parecía una tontera, que no es tanto. Veámoslo súper general. Este es el último compartimento del estómago del bovino, porque es multilocular. Locus significa cavidad. ¿Queda claro? Como todo estómago ya vimos el cardias. Y debería tener, ¿qué cosa entonces? Un píloro. Por lo tanto, aquí debería estar el píloro, porque de ahí, que el último compartimento, nace el intestino delgado. ¿Cuáles eran las partes del intestino delgado? Duodeno y ayuno hilo. Pero si yo miraba esto, por lo tanto yo sé que toda esta zona, que está cerca del píloro, ¿qué porción es? Pilórica. Y esto que parece fondo, porque de hecho es el fondo, ¿sí o no? Por eso ha tenido una porción pilórica y una porción, ¿cuánto? Fúndica. Es tan simple como eso, ¿queda clarito? Internamente, perdón, yo me doy cuenta que es el duodeno, ahí está el píloro. Pero torus, yo le decía, es un cototo, por lo tanto ese es el torus pilórico. Porción pilórica y fúndica. ¿Cuál es la gran diferencia? La fúndica tiene unos tremendos pliegues, ¿se dan cuenta, no? Sí. ¿Estamos claros? Ok. Si seguimos acá, entramos ya al intestino. Y yo usaba este mono picante, todo lo que tú queráis. Que yo decía, ahí está el abomazo. Ahí está la primera estructura que corresponde a quién? Al duodeno, la primera porción, después lo voy a explicar. Acá estaría la guata, como quien dice, acá estaría el diafragma y acá estaría arriba, ¿se entiende? Y aquí estaría la pelvis. O sea, aquí está el poto, aquí se acaba el animal. ¿Queda claro? Para que nos entendamos bien. Yo decía, el duodeno tiene una primera porción. ¿Cómo se llama? Primera porción. Después vamos a ver. Tiene una curvatura duodenal, cacha como le pusieron, obviamente. Anterior, pero que aquí hay una posterior, ¿sí o no? Pero cuando nace, aquí llega el techo del animal, ¿se entiende? El choque con el diafragma. Y cuando va hacia atrás se transforma en duodeno, ¿cuánto? Descendente. Llega a la entrada de la pelvis, no se mete a la pelvis, hace una flexura lunar posterior, o ilíaca, o pélvica, o duodeno transverso. ¿Por qué ilíaca? Porque está el ilium. ¿Por qué pélvica? Porque está el pelvis. ¿Por qué es transverso? Porque se atraviesa. ¿Se entiende lo que no? Son nombres que parecen difíciles, pero no son difíciles, porque en realidad si entendís lo que hay ahí. ¿Queda claro, sí o no? Después hacia adelante, ¿qué duodeno? Ascendente. Claro, y los libros dicen, miren lo que dicen, el duodeno pasa del lado derecho al izquierdo, pero eso se malentiende. No es que pase del derecho al lado izquierdo, sino que el duodeno ascendente está a la izquierda del otro, ¿se entiende lo que veo, no? ¿Queda claro? Porque para allá está el rumen. Sigue hacia adelante, se encuentra con el diafragma y se transforma en ¿qué cosa? El yeyuno. El yeyuno, ¿viste? El yeyuno. ¿Estamos? Y el yeyuno parece una guirnalda, que yo le decía, cuando uno ve un animal, todo el chunchulaje que sale es yeyuno. Incluso te lo tomáis y tiene una membrana, que lo pasé. ¿Cómo se llama? Sí. Gran mesenterio. Muy irrigado y tremendamente inervado. O sea, duele. ¿Queda claro? Sí. Duele montones. Y ahí hay unos ganglios, ¿se acuerdan, no? Mesentéricos. ¿Ok? Algunos dicen yeyunales también, ¿eh? Depende, pero no vamos a quedarnos. Íbamos hacia atrás y cuando llegamos a la altura del pelvis, se hacía rectilíneo. ¿Se dan cuenta? Y se avanzaba a llamar ¿cuánto? Exactamente, el yeyuno, ilio. Y entre el ilio y el ciego hay un ligamento. Ligamento, que yo le decía, son elásticos y duelen poco, ¿se acuerdan? Sí. Pero todo es peritoneo, ¿o no? Sí. Porque de hecho, ojo, para que no entendamos bien, cuando te da peritonitis al ligamento, al meso, a todo, ¿se entiende lo que es, no? Ahora, el duodeno descendente, el transverso y el ascendente no están flotando, están sostenidos por el peritoneo, que son los mesos. ¿Se acuerdan que dije?
los mesos o el gran mesenterio son muy irrigados, duelen mucho. ¿Estamos? Ahora, y por eso son medios de fijación. ¿Qué significa fijación? Fijarlos, lo mantienen en el mismo lugar. ¿Queda claro? Ahí está el ciego. El ciego se llama el liso, lo vamos a ver, y es ciego porque tiene un fondo de saco ciego. Es tan simple que por eso. ¿Ok? Ahí está la pelvis, la entrada de la pelvis, ¿cierto? Está acá arriba. Y eso, el cieguito, ¿cachate? Se continúa después con el colon, porque el colon, el intestino grueso ciego, colon recto. Y yo aquí hacía una acotación. Aquí hay una válvula iliocecal, ¿se acuerdan? Y una secocónica que en realidad no existe, pero la describo. Yo le decía el colon, miren lo que dije yo. El colon se describe en colon ascendente y descendente o terminal. Y yo partí al revés, le dije, este es el colon descendente, ¿lo ven, no? Sí. Terminal porque se está acabando el colon. Porque de hecho cuando entra a la pelvis, se transforma en recto, y tiene un abultamiento el recto, que le dicen ampolla rectal. En el fondo recto y ampolla rectal es lo mismo. Y que termina en el ano. ¿Y el ano cuántos esfínteres tenía? Dos. El externo. Claro, ¿y cómo era el externo? Voluntario. El que le decía uno aprieta así cuando no se quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y que es súper importante que uno le meta el dedo en el poto al ternero cuando estáis palpando y está el traste. Tiene que apretar. Y que tiene que apretarlo porque estáis viendo cómo está desde el punto de vista neurológico. Pues si está de frente le agarráis la carita a las manos y te las mueves. Ahora, si no hace eso, estamos mal. ¿Y por qué empecé con ese? Porque es el duodeno descendente. Perdón, colon. Porque el colon ascendente tenía dos partes. Yo decía el colon ascendente, miren para acá, tiene un colon sigmoideo inicial. ¿Se entiende por qué inicial? Porque ahí se inicia. Y también sigmoideo porque tiene forma de S. Pero también el colon inicial tiene un colon ¿cuánto? Espiral. Es decir, el inicial tiene sigmoideo, inicial y el espiral. Otro cuento es que el espiral tenía asa de qué tipo era la primera? Centrífuga, centrípeta, centrífuga y centrípeta. Una y vuelta y media a dos, cada cosa. ¿Entienden? Es decir, hace eso la centrípeta y hace esto la centrífuga. Y se llama centrífuga porque si uno sigue una centrífuga, miren para acá, ¿la ven? Entonces sigue la centrífuga, la centrífuga, la centrífuga, la centrífuga llega acá. Porque la centrífuga se saca para afuera. En el fondo la centrífuga te está llevando la caca ¿para dónde? Para el colon terminal, para afuera. ¿Queda claro? Sí. Y todo esto está por el lado derecho. Y todo esto son los chunchules. ¿Han comido chunchules? Sí. Ya los chunchules. Y esto es los sándwiches de potito. Bastante rico. Sí. Sin caca, obviamente. Y por último, pasto. ¿Sí o no? No, el cardia, aquí estaría el píloro, ¿sí o no? Sí. Porque este sería el abo más. Hago más. Ahí. El cardia está en el rumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que esto es un esquema. Este es un esquema y la gracia de este esquema son colores para que tú te quede muy claro lo que estáis viendo. ¿Queda clarito? Porque este otro esquema, que lo usa Popesco, que es el mismo. ¿Cachai lo que oye, no? Usa colores también, pero yo encontré que este era bastante bueno. Ahora, si ustedes miran, ahí también hay ganglios, ¿se dan cuenta, no? Sí. Todos estos ganglios, que aquí ponen algunos, escuchen cabros, son súper importantes. No sé si son tan largos en realidad algunos, pero son importantes porque, obviamente, ¿para qué serían los ganglios? Defensa. ¿Y qué pasa cuando no son capaces? Se inflaman. Se inflaman. De hecho, los animales con tuberculosis o brucelosis se le inflaman todas estas cuestiones y lo tocáis clarito, como si fuera un saco de castañas. ¿Por qué lado? El derecho. Tú tocáis la fosa y se nota un saco de castañas, impresionante. ¿Queda claro? Tenía eso, urgete. Porque quiere decir que la enfermedad que tiene es grave, es, todo el sistema le afecta. ¿Me entiende la lógica, no? ¿Ok? Y es más, lo que yo hice acá, se sacó el gran mesenterio. ¿Cachan que se sacó, no? Sí. Estamos viendo al revés, digamos. Y este, yo recuerdo que una vez dije que el tronco, perdón, la aorta abdominal tenía el tronco celiac, perdón. Ah, el tronco celiac. ¿Estoy bien? El tronco celíaco, la mesentérica craneal, despierta. Las renales, las testiculares ováricas, la mesentérica. ¿Se acuerdan todo ese orden? Esta es la mesentérica craneal. Después el celíaco. Miren cómo irriga toda esta zona. ¿Queda claro lo que veo, no? Y le irrigan montones. Pero también hay venas. De hecho, las venas van a sacar todos los nutrientes que hay ahí. Porque la finalidad del intestino delgado, ¿cuál era? Tomar nutrientes. Sí. ¿Y cuál era el grueso? Agua y sales. Agua y sales minerales. Esa es la idea, que son cofactores de enzima, además. Por lo tanto, muy irrigado. Pero también esto, aquí está la arteria, pero también hay venas. ¿Queda claro? Pero también ustedes entenderán por qué las torsiones
estoy hablando en caballo, en humano, son tan importantes porque si tú tuerces eso, no es que torzáis un pedazo de tripa, si estáis torciendo los vasos sanguíneos, y eso se necrosa. Y tú cuando abrís, te das cuenta que el mesenterio está azul o negro y en esa zona es negro. Eso está muerto, no hay posibilidad. En los perros chicos lo puede hacer, pero los vacunos, los caballos, buenas noches los pastores. ¿Queda claro? No, en lo humano eso se corta y se vuelve bonito. Igual que los perros, ¿sí? Una enterotomía, o sea, se cortan las partes encruzadas en la medida de lo posible. ¿Queda claro el código? Incluso a veces gente con cáncer y le sacan todos grandes padres, Sí. pero se entiende, pero contra natura. Ustedes me entenderán que cuando llegáis a ese tipo de determinaciones es muy, muy grave. ¿Queda claro, chiquillos? Y a los que tienen Chagas también hacen eso. Claro, pero en la enfermedad de Chagas es poco efectivo la ley. ¿Ubican la enfermedad de Chagas, no? Sí, la vinchuca. La finchuca, ¿cuál chimano son? ¿El bruci o el escabey? Bruci, exactamente. Lo que pasa es que, ya que me impresionó, Vargas, ¿cierto? Ah, ya. Lo que pasa es que lo que tú estáis viendo, ojo, no son los bichos ya, sino que estáis viendo el efecto que generan los bichos en los plexos nerviosos del intestino, así como también en los ganglios. Y también producen cardiopatía, por si acaso, y megaesófago. ¿Queda claro? Es muy, muy grave esa enfermedad y existe en Chile, ¿o no? Sí, en el ¿Hasta dónde? Sí, porque ahí para allá, ¿por qué no hay? el frío. ¿Por qué? Por la temperatura. Y eso es clásico, los ranchos chagásicos, ¿sí o no? Estamos de acuerdo. Sí, algo sé también. Cocinado conmigo. ¿Cuáles son los fármacos que usan? Ah, súper extraño. Averígüelo. Profe, cuando hay una patología en que el estómago se mete dentro de inyección, Se llama intussuscepción, que yo le digo catalejo pirata. eso también se puede denominar una toxina. De hecho produce el mismo efecto. ¿Se entiende catalejo pirata, no? ¿Cachai el catalejo? Que lo puntía así, lo cerráis. Imagínate el intestino así, ¿qué hace eso? Eso es intussuscepción. ¿Queda claro? ¿Se entiende por qué hablo catalejo pirata? Más claro no te voy. Pero el efecto es el mismo al final. Si tú haces esto, tapáis los vasos sanguíneos. Ahora, eso es un cólico del puerto embuque. En los caballos, escuchen cabros, a mí la experiencia me dice que cuando pasa esto y se cae un caballo, caballo caído, caballo muerto. ¿Cachai eso, no? Es caballo muerto, se acabó. ¿Cómo lo paras? Le metí en la mano y le tiráis el mesenterio, que el dolor no va a pararse. Ahora tú miráis, oye, que es mal. No, porque lo podéis salvar. ¿Se entiende lo que no? Pero yo aprendí que caballo caído por este tipo de cosas, caballo muerto. No tenéis nada que hacer. ¿Quedó claro? Para que no ofrezcan tonteros. Hay un parásito también por la arteria mesentérica. ¿Cuál sería? Strongylosis vulgaris. ¿Cuál? Strongylosis. Trógelo vulgaris. Ese es buen cólico tromboembólico. ¿Queda claro? Que hace por aquí su casita. Y deja la grande el desgraciado. Un buen antiparasitario, ¿eh? No ahorrar plata en eso, ¿eh? Que ya he visto atrocidades. Ahora, esta es una vaca, ahí le estoy viendo la cuestión. ¿Eh? La urba, hijo de guasa. ¿Esto para qué? Explica para qué están durmiendo todos. Claro, pues, señor. Y aquí está el asterisco acá. ¿Ya despertaron? Bien, bien, bien. Y aquí hablamos que este asterisco ahí, el esfínter interno no es tan terriblemente apretado y por eso las vacas son tiradas por el poto. ¿Se acuerdan? Por el poto. Y eso fue como un repaso, que al final es más allá. Por eso yo siempre les digo, traigan esto de la materia, o pesquen en clase, porque al final, ¿qué te puedo preguntar? Lo mismo. Te estoy resumiendo todo esto de los libros. Y aquí viene un cuento que quiero que pongan mucha atención. Cuando uno mira el estómago, por el lado izquierdo, uno se da cuenta que existe una estructura que es como una lengua larga, pero no parece lengua, no es lengua, que se llama vaso. Ojalá con B larga y con Z. Este detalle secundario, pero... Y este vaso, quiero que lo vean bien, por favor, para que entiendan muchas cositas que voy a hablar. Primero está en relación al saco dorsal, ¿sí o no? ¿Por qué lado? Y hacia adelante. Ahí tú vas a pillar el vaso. Por eso, si ustedes miraron la primera imagen y reparan un poquito, se dan cuenta que esta imagen es bastante exacta, y por eso me gusta esta imagen, porque como estáis por el lado izquierdo, ahí está el vaso cortado. ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, el vaso venía bajando acá. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? El vaso del punto de vista, y que se los pasé, conversamos, ¿no? Me ocupa tanto yo que en realidad.
Ahora, desde el punto de vista digestivo, no tiene nada que ver con el digestivo. Nada. Pero, ¿por qué se guarda? Porque recuerden, momento cultural, hígado y vaso son hematopoyéticos en la intrauterina. ¿Queda claro? O sea, producen la sangre en la vida intrauterina. ¿Queda claro? Claramente después pasa esa función. ¿Quién toma esa función después? Los huesos, la ¿El hueso? médula La médula ósea. ósea, con apellido, por favor, que yo no se me olvida todo. Es que yo soy exigente en eso, porque cuando estés con nuestros colegas tiene que ser súper claro. ¿Queda claro? Ok, la médula ósea toma esa función. Pero el vaso no toma esa función, sino que el vaso, básicamente, después es donde se acopian, donde se guardan glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea, ahí se guarda. ¿Queda clarito? Y siempre es así. Hecho que es fundamental, porque se supone que en situaciones de emergencia, ¿se entiende lo que yo? ¿Se va a comer el león? El vaso se contrae. ¿Tú sabéis que cuando ya hay un caballo del partidor, ¿se entiende lo que es el partidor? El vaso ya está pero más que arrugado, se chupó entero. O cuando le toca la acción al potro, también. Me han contado unas cosas increíbles. Ahora, lo que tenemos 3 vasos, tenemos otro drama. Pero ¿para qué entonces hace eso? ¿Cuál es la función? Para que se contrae el vaso y tira toda circulación. Para irrigar más oxígeno. Para llevar. ¿Para qué? A ver, ¿qué dijiste? Sí. Porque si tiene que salir corriendo, sea a hacer el amor, el guacho, o X cosas, necesitamos oxigenación. Y eso es lo que manda a circulación, compensa cierta situación. Pero también esto es súper importante, especialmente en los caballos, con algunos animales, especialmente caballos, cuando tú sacas el caballo le debes sacar sangre. ¿Queda claro lo que oye, no? Si tú entras, no sé, escuchando a Rammstein ahí, el pobre caballo entra en un estrés, compadre, y aprieta, y tú le sacáis la sangre y no estáis viendo un hemograma normal. ¿Qué estáis viendo? Un hemograma falso. Alterado. Y a lo mejor pensáis que tenía anemia, y no tiene anemia en el hemograma, pero tiene. ¿Se entiende lo que oye, no? Porque es falso. ¿Queda clarito, sí o no? ¿Estamos? Por eso uno cuando va a sacarle sangre a un caballo, ojalá que haya, yo por lo menos con la dueña, para con el dueño. Como le llamáis, tú sabes toda esa cuestión. Y uno entra conversando y le empieza a hacer cariño al caballo para que no se estrese. Porque si no, yo sé que el examen me va a salir falso. Y de repente le hacéis cariño y le estáis pasando el algodón y le saqué la sangre. ¿Queda claro? Ojalá así, para que el animal no se estrese. ¿Queda claro? Esa es la idea. Ahora, si el dueño o la dueña sabe sacar sangre, que saque. ¿Estamos? Pero eso es fundamental. Pero también pasa lo siguiente. Si se rompe el vaso, te va a morir. ¿Sí o no? Porque empieza con una hemorragia interna. Y el sistema entiende que le falta sangre y empieza a desviar sangre para allá. En el fondo te está matando el mismo sistema. Y por eso, cuando se rompe el vaso es muy, muy grave. Tenés que actuar de inmediato. Ojalá. ¿No se puede estirpar? Se puede perfectamente estirpar, pero si te va a comer el león, te va a comer. ¿Me entienden por qué o no? Porque en el fondo vaya a juntar ácido láctico o pirúvico. Si estáis muy estresados los músculos. Láctico. Va a entrar en anaerobiosis porque no va a tener más oxigenación, ¿cachai? Va a entrar con calambre. ¿Me entienden el cuento? Está todo relacionado, por eso no es tan así. Ahora, si uno mira este vaso, ¿quedó claro sí o no? Claramente la cara que uno está viendo es la parietal, ¿o no? Sí. Porque está ¿y la opuesta? La visceral, abdominal. Yo sé que este vaso está colgando. Lo expliqué la otra vez, por un peritoneo, ¿se acuerdan, no? Sí. Y ese se llamaba ligamento suspensor del vaso. ¿Se acuerdan el mono picante que es? Claro, y se dice que todo esto está cubierto por peritoneo, ¿eh? Pero la parte de abajo está suelta. Por eso uno dice, esta es la extremidad dorsal, es la fija. ¿Se entiende por qué fija, no? Porque está sostenida. Y la ventral es la no fija, la libre. Pero yo también dije que esto se unía al estómago, ¿sí o no? Por ligamento gastropático u aumento mayor. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo expliqué en la otra clase. ¿Se acuerdan? Sí. Que es un mono picante, rasca ahí. Por lo tanto, vaso lo escucho. Ahora, si ustedes miran acá, claro que el vaso está irrigado por una arteria esplénica. Porque el vaso en latín se llama splenio. ¿Queda claro?
Después vamos a ver el vaso. Y de ahí sale la vena, ¿cuánto? Esplénica. Ahora, si ustedes miran acá, para que entiendan este mono y lo estudien bien, en realidad el vaso se ve como... Aquí, el vaso se ve así, ¿cierto? Pero esto por un esquema, porque en realidad es mentira. ¿Sí? Todos los hombres mentir. Ah. Porque en realidad el diafragma es así, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, claro, para el esquema, para que se entienda lo bueno así, pero en realidad está vacío, ¿no? Por lo tanto, ¿qué borde este? ¿Craneal o caudal? Caudal, Caudal, pero este es el borde. craneal. Claro, si de hecho hace la extremidad dorsal y cerca del borde craneal está el hilio del órgano, o sea, la arteria y la vena esplénica. ¿Se entiende por qué esto es craneal o no? Recuerden que el diafragma viene así. Entonces, esto no va así, esto es una curvatura para atrás, ¿o no? Por lo tanto, esto en realidad está encurvado así. ¿Se entiende para todos o no? Este es borde caudal, este es borde craneal. ¿Se entienden todos sí o no? Sí. Deben entender eso, cosa cuando lo miren, para ustedes digan, este es el borde craneal. Cerca de la extremidad dorsal, pero hace el borde craneal que está el hilo. ¿Qué cosa es el hilo? La arteria y la vena, ¿de qué tipo? Es esplénica, porque la arteria se llama ¿cuánto? Es pleno. Tú no tenés vasomegalia, tenés esplenomegalia. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Quedó claro para todos, sí o no? Sí, profesor. Ya, ok. Porque es fundamental. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos el lado derecho? Recuerden que aquí está, esto lo pone en plano, pero en realidad está puesto en otra posición, ¿cierto? Por el diafragma. En el lado derecho, como en todas las especies, ¿qué cosa está? El hígado. La panita. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Al hígado se le escriben varias partes, y cara y todo lo que quieran. Pero quiero que vean primero. Esto es como un estándar. Por favor, miren primero para que entiendan algo. Este no es el hígado del vacuno, este es el hígado estándar. De aquí salen todos los esquemas. Cualquier hígado, en general, debería tener un lóbulo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Un lóbulo derecho, caudado, porque está en relación a la vena cava caudal. De hecho, la vena cava caudal en todos los hígados del mundo está pegado al hígado. Ya vamos a ver por qué la vena cava caudal está empotrada en el hígado. ¿Queda claro? Y abajo tiene un lóbulo, ¿cuánto? Cuadrado. O cuadrados. Y yo sé, por favor, que entre el lóbulo cuadrado y el derecho está la vesícula biliar. Cuando la hay. ¿Queda claro? Esto es por esquema, así corre. Ahora, sé también, miren para acá para que entiendan muchas cosas que quiero que vean. Que acá, me voy a ir a este hígado, que es de vacuno, después lo explico. Acá yo encuentro en esta cara, que es la visceral, o sea, la que va por dentro, la que está tocando el rumen, ¿o no? Sí. Yo encuentro que en esta zona hay una arteria hepática, ¿la ven o no? Y la arteria hepática lo que llevan, miren lo que voy a explicar, lleva sangre oxigenada al hígado. ¿Queda claro? Se dieron cuenta, y aquí voy a explicar algo que quiero que y por eso me tomo mi tiempo, se dieron cuenta que aquí la arteria esplénica lleva sangre oxigenada al vaso, ¿cierto? Y la vena esplénica que hace, sacar sangre desoxigenada, es como el esquema general, ¿sí o no? Pero el hígado es distinto, quiero que vean para que entiendan algo. La arteria hepática, que es rama directa del tronco celíaco, la primera rama de la aorta abdominal, ¿se acuerdan? Que iba el hígado, el vaso, el páncreas, lo expliqué eso. Lleva sangre oxigenada. Todos se escuchen primero, después lo ponemos fin. La sangre desoxigenada no sale por esto. De hecho, se llama vena porta. La voy a explicar después. La sangre desoxigenada sale por esta parte. Escuchen. ¿Qué vena era esta? Esta vena es esta. La vena cava caudal. Escuchen bien. La vena cava caudal. Miren bien, por favor, que entiendan. La vena cava caudal está empotrada en el hígado, ¿sí o no? Sí. Empotrada significa pegada. ¿Estamos de acuerdo ya? Si yo viniera con una tijera, vean para acá, y yo cortara la vena por arriba, y la abriera y mirara aquí, la parte que está empotrada, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Está llena de hoyos. Y esos hoyos son las venas hepáticas. Esas venas hepáticas son las que sacan sangre desoxigenada. Por lo tanto, la sangre desoxigenada sale por las venas hepáticas directamente ¿a dónde? A la cava caudal. A la cava caudal, que atraviesa el hiato cávico que está a la derecha y llega a la aurícula, derecha o izquierda, derecha, pero todo lo desoxigenado va a lo derecho. ¿Se entiende? De hecho, el hígado va al lado derecho.
Ahora, es el clásico sistema. ¿Se entendió lo que dije, sí o no? Sí. Pero la vena porta se llama así porque a ver, los sistemas portales son sistemas que hacen esto. Tenéis un tubo, escúchenme, y ese tubo acá se dispersan varios tubos chiquititos y varios tubos chiquititos acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? A nivel del intestino delgado, ¿se acuerdan del intestino delgado, no? Duodeno, yeyuno, ilio, principalmente yeyuno. Están los triglicéridos, los ácidos grasos, ¿sí o no? Los aminoácidos, la glucosa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahí hay varias venas, escuchen, varios vasitos que toman estas estructuras que ahí está en el intestino delgado y los llevan a la vena porta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? En la vena porta la convergencia de varias venas. Y se llama porta porque porta los triglicéridos, los ácidos grasos. ¿Pero por qué lo lleva directamente al hígado? Porque ahí le lleva esta estructura para que el hígado haga su función. ¿Cuáles son las funciones? Hacer proteína, hacer enzimas. Date cuenta. Esto es un sistema portal, mira. De ahí te lo devuelvo. Ojo, digo esto, sistema portal porque no solamente en el hígado, hay también en la cabeza, ¿se entiende? Un sistema portal es un tubo que está unido a miles de tubitos por este lado. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? Por un lado y por el otro, ¿qué creí? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. La cachá, ya pongámosle la cachá. Esto, para que ustedes me entiendan, cachen la analogía. Esto sería el intestino delgado. ¿Se acuerdan o no? El yeyuno, por ejemplo. Todos esos vasitos convergen llevando ¿qué cosa? Triglicéridos, ácido graso, aminoácidos, glucosa. ¿Pero a dónde convergen todo eso? A la vena porta. Y la vena porta entra al hígado, y cuando entra al hígado se divide en ¿qué cosa? Varios vasos para adentro, ¿cierto? ¿Pero para qué lo hacen? Para entregar ¿qué cosa? La arteria, los triglicéridos, los ácidos grasos, todo eso, al hígado. ¿Y el hígado qué hace? De ahí te lo paso. ¿Qué hace? Proteínas, enzimas, hormonas sexuales, ¿sí o no? Detoxificación, glucogenólisis, gluconeogénesis, glicogénesis, ¿se entiende? Por eso se le dice que la vena porta es la circulación funcional. ¿Se entiende por qué funcional o no? Porque le lleva la materia prima para que el hígado haga las funciones que tiene que hacer. ¿Pero quién le entrega el combustible? ¿Qué vaso le entrega el combustible? O sea, el oxígeno. La arteria hepática. ¿Y quién saca la sangre desoxigenada? Las venas hepáticas, ¿dónde desembocan? En la cava caudal. ¿Se entendió el sistema, sí o no? Sí. ¿Queda claro? Pero también aquí tenía algo súper importante en el iliotoino del órgano. Además de la arteria, la vena, hay unos nódulos linfáticos, nódulos hepáticos. Pero yo dije hace rato, y perdón que lo explique así, pero para que lo quedemos claro. Existe la hiel. La hiel es la vesícula biliar. ¿Han escuchado? ¿Se le había visto la hiel? ¿Estamos? La hiel es la vesícula biliar. Para que lo entendamos bien, el hígado dentro de las funciones es formar bilis. Y la bilis es emulsificante. O sea que hace, divide la grasa más chiquitita para que pueda ser absorbida por el intestino delgado y llevar acá. ¿Sí o no? La bilis se acumula acá. Pero quiero que vean varias cositas. La vesícula biliar tiene un fondo. ¿Lo ven o no? Un cuerpo y un cuello. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ese sería el fondo, todo esto. El fondo, el cuerpo y el cuello. ¿Se entiende por qué cuello, no? Porque es estrecho. De ahí sale un conducto. Ese conducto en el 22 se llama cístico. Cístico. Así se llama. Y del hígado, vean para acá, viene un conducto que se llama hepático. ¿Lo ven eso, sí o no? Sí. Cuando se junta el conducto cístico más el conducto hepático, ¿queda claro? Forman el conducto colédoco. Colédoco, que los humanos también tenemos. El colédoco, que lleva ¿qué cosa? Bilis. ¿Estamos? Ahora, miren para acá. ¿Dónde creéis que tiene que ir ese conducto? Al duodeno. ¿Queda claro, chiquillo, no? Porque al duodeno llega la grasa primero, ¿no? Debe ir al duodeno. El colédoco, ya vamos a ver dónde va, al duodeno. Y si ustedes miran, al tiro vuelvo para la imagen, si ustedes miran acá, en esta imagen, fíjense, por favor miren. Ahí está el conducto cístico, ¿lo ven o no? Sí. Más el hepático, fuera del colédoco. Que llega a dónde? Al
duodeno. ¿Se dan cuenta, no? Porque la primera parte del duodeno, y aquí voy a empezar a complicar un poco, vuelvo acá. ¿Se acuerdan que yo dije esta es la primera parte del duodeno? En realidad, toda esta parte está tapada por el hígado así. ¿Se entiende lo que veo, no? Esta primera parte del duodeno, miren acá la imagen, es la que recibe ¿a quién? Al colédoco. ¿Pero dónde? En una flexura sigmoidea. ¿Se entiende lo que veo, no? De hecho, miren, esto es así, hace una flexura sigmoidea el duodeno en la cara visceral y eso después va para atrás, el duodeno descendente. ¿Se entiende eso, chiquillos, sí o no? ¿Lo entienden o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Estamos? En el fondo lo que te estoy diciendo, de nuevo, no está de más. En el fondo el hígado está aquí. ¿Eso se ve en realidad? No. Pero en realidad no es derecho, sino que hace una vuelta como una S y recibe el colédoco. ¿Estamos de acuerdo? Y después se va para atrás. ¿Queda claro? Ya vamos a ver dónde va el colédoco. Pero ya sabéis que queda el duodeno. ¿Lo ven o no? Sí. Repito, fondo, cuerpo, cuello, conducto cístico, que se une a quién? Al hepático, forman con el colédoco que desemboca en la flexura sigmoidea del duodeno. Eso quiere decir que el duodeno está en la cara parietal o visceral del hígado. Visceral. Visceral. Oye, ¿cuál duodeno? El de Blacuno. Todos los duodenos de todas las especies están en relación a la cara visceral del hígado. Todos. Porque todos, ¿qué van a buscar, cabros? Bilis. Van a buscar bilis. En el humano también. ¿Queda claro? El perro, el gato. Siempre debe haber el duodeno en la cara visceral del hígado porque van a buscar bilis. ¿Queda claro hasta el momento o no? Medio piolita. ¿No hay drama? No. Ya. Ahora, bien. ¿Qué pasa acá? Eso sí. Y aquí voy a empezar a complicar el cuento. Quiero que vean primero, para hacerlo súper piola, este es un hígado, pero ahora no estamos viendo esta cara, estamos viendo la que va por fuera. ¿Qué cara creéis que es esta? Parietal. Parietal, ¿sí o no? ¿Está bien que te diga que sea diafragmática? ¿Está bien o no? No. Sí, porque esto es diafragma, ¿sí o no? Sí. Ahora, miren por favor, todos cachen, esto es diafragmático, ¿no? Porque se acuerdan que el diafragma ¿sí o no? Ok. Yo la otra semana, la semana pasada, yo dibujé un hígado y un estómago. Y dije, entre el hígado y el estómago, perdón, entre el hígado y el diafragma hay un ligamento que se llama falciforme, ¿sí o no? ¿Qué es ese? Que une al hígado al diafragma. ¿Queda claro? Pero aquí es donde viene el cuento. Miren, yo solo voy a explicar una cuestión que va a sonar súper rara. Créanme primero, después lo explico bien. Ese es el lóbulo izquierdo, ese es el derecho. Borde medial, borde lateral, extremidad dorsal, extremidad ventral. Y ahí quedamos tirados. ¿Sí o no? Y vamos a ver por qué. La vesícula biliar, que desemboca, ¿qué espacio es intercostal es ese? ¿Cuántas costillas tiene un bovino? 13 Por lado, pares. 13 pares. 13, espacio intercostal entonces, ¿cuál es? 12, 11, 10. Ahí pilláis la base. Lo otro, ven para acá, yo voy a explicar todo, pero véanme por favor. ¿Todo el hígado está cubierto por las costillas, sí o no? No. Hay una parte, escuchen el nombre para que no se mareen, en el ángulo lumbocostal, que no está cubierto por costillas. ¿Se entiende por qué se llama lumbocostal o no? Porque estas son las lumbares y ahí están las costillas. Ahora, ¿cómo sé que es el izquierdo, el derecho, borde medial, borde lateral? A ver, esa extremidad dorsal y esa extremidad ventral, ¿la entienden o no? Sí. Claro, porque una va para arriba y otra va Hacia abajo. para abajo. Claro, pero ¿por qué yo dije que esta cuestión es izquierda? Está de abajo. Si podría ser cualquier cuestión. ¿Sí o no? Voy a hablar del hígado entonces ahora. Miren para acá. Para allá está la cabeza del animal. ¿Queda claro? El hígado está así. Esa es la impresión que hay, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo, no? De hecho, ese es el borde dorsal. ¿Van haciendo la analogía, no? El borde dorsal. Ahí. ¿Se entiende mejor ahí? Esa sería la extremidad dorsal, extremidad ventral. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Extremidad dorsal y extremidad ¿cuánto? Ventral. ¿Estamos todos claros ahí? Pero pasa lo siguiente. ¿Cómo le dije que el diafragma, de nuevo, como un poto campana, sí o no? ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, el hígado se acomoda a esto. El hígado no va así, cabrón. En realidad, miren para acá para que entiendan. Si esto va haciendo una curva, queda doblado, ¿sí o no? Por eso yo digo, este borde es medial o izquierdo, y este borde ventral o derecho. ¿Sí o no? O lateral. ¿Se entiende por qué lateral o no? Sí. Porque uno mira para adentro y otro mira para Fuera. afuera. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pues si este es el borde, ¿cuánto? Medial. Medial. O izquierdo, lateral o
¿Se Derecho. entiende por qué o no? Sí. Pero además de que la curvatura te dobla esto así, te doblan los lóbulos, ¿no? Sí, porque en realidad esto va así, pero esto lo agarra la curvatura, por lo tanto queda así. Por lo tanto, ¿para qué lado va? Caudal. No, para allá está la cabeza. ¿Para qué lado? Ventral. ¿Izquierdo o derecho? Ah, el lado. Por eso el lóbulo izquierdo y el lóbulo. Derecho. ¿Se entiende lo que veo, no? Y esto va así y así. ¿Queda claro? ¿Quedó claro para todos, sí o no? ¿De verdad? Porque no hay drama, lo explico. Repito, esto no va así. Como está metido en una curvatura, que la curvatura está por arriba y por abajo, lo obliga a quedarse así, ¿sí o no? Pero también la curvatura obliga a que esta parte, que no va a derecha, quede para allá. Queda hacia adentro. Por eso queda así. Por eso tú decís, este es el lóbulo izquierdo. Este es el lóbulo ¿cuánto? Derecho. Este es el borde medial, el borde ¿cuánto? Lateral, la extremidad dorsal y la extremidad ¿cuánto? Ventral. Ventral. ¿Quedó claro sí o no? Sí, profesor. ¿No hay drama? Por lo tanto es el lóbulo izquierdo, el lóbulo ¿cuánto? Derecho. ¿Qué debería ser eso? La cara medial. De hecho, no, es la vena cava O sea, caudal. la- De hecho, la vena cava caudal está en el borde medial o el borde lateral. El borde medial. El borde medial, ¿se entiende? O interno. Ahí la pillé, la vena cava caudal. Ya sabéis que es resumidero de las venas hepáticas que sacan la sangre desoxigenada que están en el parénquima del órgano. O sea, en castellano, unos hoyos que están ahí. Claro, para que no entendamos claro. Y de hecho, por favor, me devuelvo acá. Yo dije que todos los hígados tenían derecho e izquierdo. Caudado y cuadrado. Sí. Por favor, miren, cabrón, porque esta es la parte más difícil. Si yo miro esto, véanlo todo. Fíjense ahí, para que esto lo tienen, para que entiendan cuando lo estudien. Yo todo lo veo con imágenes, ¿se han dado cuenta? Eso que hay aquí, el lóbulo izquierdo, ¿están de acuerdo o no? Sí. ¿Cuál creen que sería ahí el lóbulo izquierdo? Este está aquí ¿Esta abajo. parte o esta parte? Ese. Ese es el lóbulo izquierdo, y ese que es el lóbulo... Derecho. Y de hecho ahí hay una fisura, ¿la ven o no? Sí. La umbilical. ¿Que está en qué borde? ¿En el lateral o el medial? Lateral. Lateral. Hay libros que hablan de otros bordes, pero esto es lo que nos interesa. Ahí está la arteria, la vena umbilical, ¿queda claro? ¿Y todo esto qué lóbulo sería? Pero Derecho. nos falta un lóbulo. Ese, el caudado, ¿sí o no? El caudado es esto. ¿Dónde está la vena acá? Esto es derecho, esto es derecho. ¿Ven todo ese cototo y ese cototo que hay ahí o no? Sí. Eso es el caudado. El caudado tiene dos porciones. Una porción caudada del lóbulo caudado. Si yo me lo aprendí, usted también. Y una porción papilar del lóbulo caudado. El oboíno tiene una porción caudada del lóbulo caudado y una porción ¿cuánto? Papilar del Pero además el lóbulo oboínos, qué desgracia, cabrón, usted que si no estudia esta cuestión, entre el lóbulo derecho, porque eso es derecho, y la porción caudada del lóbulo caudado, hay una fosa renal. Porque ¿quién descansa ahí? ¿Qué riñón? Derecho. Y si ustedes miran esto, la imagen, fíjense, acá, ahí está el riñón derecho. ¿Lo ven o no? ¿Queda claro? Por eso estas imágenes que se ven picantes no son nada picantes. Son recontra importantes. Me quedan pocas cositas ahí para que... Ahora, esto es el esquema. ¿Se dan cuenta, no? El izquierdo, el derecho, y entre el cuadrado y el derecho que está, la vesícula biliar. Eso es derecho también, ¿se dan cuenta, no? Es el caudado, con una porción caudada y una porción, ¿cuánto? Papilar. Papilar. ¿Se entiende? Y ahí está la fosa de impresión, ¿cuánto? Renal. ¿Queda claro sí o no? Sí. Ahora, el hígado, a su vez, es sostenido por unos ligamentos. El ligamento es peritoneo, ¿sí o no? Y hay una cachar que es más piola. ¿Ven ese ligamento que está para el lóbulo derecho? Ligamento triangular derecho. ¿Ven ese ligamento que está para el lado izquierdo? Triangular Izquierdo. izquierdo. Y ese que está entre el hígado y la pared dorsal de la cavidad abdominal se llama, ¿cuánto? Hepato renal. Ahora, yo estoy seguro que le pregunto qué hacen esto y no me va a entender. Pero esto es esto. Se lo voy a tratar de explicar. Miren, cabrón. Si este es un hígado, está en la cavidad abdominal, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Fíjense lo que voy a explicar. Esto era peritoneo, ¿no? Sí. El peritoneo lo toma. Aquí lo envuelve para allá, lo envuelve para acá. Esto, ¿se entiende esos colgajos, no? Son los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo. ¿Se entiende a lo que me refiero, no? Que lo mantienen fijo en la cavidad abdominal, arriba. ¿Se entiende eso, sí o no? Y aquí hay otro pliegue, que sería el hepato, ¿cuánto?
Y aquí está la vena cava caudal, ¿sí o no? Sí. La vena caudal también tiene otro pliegue que lo agarra arriba. Y ese ligamento que envuelve a la vena cava caudal y está arriba de la cavidad abdominal, pegado al techo, se llama ligamento coronario. En el fondo, ¿qué hacen los laterales derecho, izquierdo, el coronario y el hepato renal? Lo mantienen en posición, igual que el falciforme. ¿Queda claro? ¿Estamos? Por eso es que cuando usted abre un bicho, ¿han visto un bicho alguna vez? Ya, cuando abre un bicho y queréis sacar el hígado, no agarráis el hígado, si lo sacáis así en bandeja, aquí está. De hecho, tenéis que correrle cuchillo, no al hígado. A los ligamentos. Porque tú no sabéis que estáis tirando el hígado y como que arrastráis el diafragma, ¿sí o no? Pero en realidad, ¿qué estáis arrastrando? Los laterales, el hepato renal, el falciforme y el coronario, que son los que lo agarran al peritoneo que está pegado al diafragma. Eso lo mantiene en posición. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Gracias, cabros, los quiero. Pero falta... ¿Tiene páncreas también esta cuestión? No andan al lote. Miren, cabros. Me falta el puro páncreas. Y después un break, así podemos el genital en plan. ¿Ah? ¿Estamos? Primero que nada, escúchenme primero. ¿Para qué sirve el páncreas? ¿Alguien lo sabe, sí o no? Las funciones del páncreas. A ver, lo escucho. Producir insulina. Producir insulina y glucagón. Porque tiene una función endocrina, porque tiene los lotes de Langerhans, que tienen sonar beta y alfa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Cuál es la otra función? ¿Te tiraste solo? ¿Grabaron eso? ¿Grabaron? Tiene una función Exocrina. ¿Cuál sería? producir la insulina amilasa y No. Amilasa, pancreática. ¿Sí? ¿Pero qué son esas cuestiones? La amilasa y todas esas cuestiones. ¿Qué son? Son enzimas. Por favor, escuchen. Son enzimas. ¿Estáis bien? Son enzimas proteolíticas. O sea, van a actuar sobre proteínas de bajo peso molecular. ¿Queda claro? Pero miren lo que voy a decir. Voy a explicar el páncreas antes de hablar de esto para que entiendan lo que hablan. Todos han escuchado tiene pancreatitis, ¿o no? Sí. Y es grave, ¿no? Sí. Claro, tenéis pancreatitis y tenéis que hacerte así. ¿Te hacía amigo rápido? Claro. Porque, a ver si te toca algo porque te habéis cortado. Las pancreatitis son muy letales. ¿Por qué? Porque el páncreas produce, miren lo que voy a decir, enzimas proteolíticas inactivadas que se activan con el pH del duodeno. Porque cuando se activan en el páncreas, como son enzimas proteolíticas, se comen al páncreas porque es proteína. Y todo lo que tienen a su alrededor, y eso incluye su sanguíneo y todo eso, y eso te mata. ¿Queda claro, chiquillos? Además que te estáis comiendo la insulina, el glucagón, o sea, no es grave, es gravísimo. Es lo primero. Siempre, cabros, cuando se enfrenten a algo, entiendan qué van a estudiar. Porque si no van a hablar en el aire, no saben lo que es. Por razones obvias, si tiene que actuar para tratar de que las proteínas pasen a aminoácidos para ser absorbidas principalmente en el ayuno, obviamente que todos los páncreas están relacionados con qué parte del intestino delgado, primero y siempre, con el duodeno. ¿Tendría sentido, y es una estupidez, ponerle páncreas al yeyuno? No, pues si ya no tenía espacio. O la mitad del ilion, tampoco. Tiene que ser siempre al duodeno. Todos los páncreas, independiente de la forma que tengan, están relacionados ¿quién? Al duodeno. Y si usted mira esta imagen que sea como rara, esa sería la flexura, ¿se acuerdan o no? Sí. Fíjense por favor, conducto cístico, hepático, y ahí sería ¿qué cosa? El coleo que llega al duodeno. Pero el páncreas hace varias cosas. El páncreas, primero, si ustedes miran, voy a decir algo obvio, ¿se dan cuenta que rodea la puerta o no? Porque se la porta. ¿Lo rodea o no? Sí. Formando un anillo pancreático, anillo porque es redondo. ¿Queda claro, sí o no? ¿Qué vena debería ser esa? La cava caudal. La vena caudal, o sea, está en relación, voy a decir acá, vos sabés, está en relación, comillas, al riñón derecho, ¿sí o no? Sí. Sí, a la cara visceral del hígado, a la primera porción del duodeno o duodeno sigmoideo, Sí. sí, está en relación a la vesícula biliar, sí, porque está un poquito más abajo, y creen que al riñón izquierdo, sí, porque lo toco, ¿me cachan lo que no? Y abajo que está el rumen, ¿me siguen la idea? ¿No? O los intestinos que digo. Eso es. Ahora, se dan cuenta que aquí hay otro conducto, ¿no? Pero que no es este. ¿Lo cachan? Este es un conducto del páncreas, que se llama conducto pancreático accesorio. ¿Lo ven o no? Que desemboca también en el duodeno, detrás del colédoco, ¿sí o no? ¿Dónde desembocan? Miren para acá, para explicar. Ojo, cuando uno habla de papila en anatomía, muchas veces habla de hoyos chicos. ¿Queda claro, chiquillo, no?
Un hoyo chico para que no vean. ¿Ah? El duodeno desemboca en la papila duodenal mayor, que es un hoyo. ¿Queda claro? Es como un volcancito chiquitito. Y el conducto pancreático accesorio desemboca en la papila duodenal, ¿cuánto? Menor. ¿Estamos? Repito, el conducto colédoco desemboca en la papila duodenal, ¿cuánto? Mayor. Mayor, y el accesorio en la menor. ¿Dónde queda la mayor? ¿Se acuerdan? El píloro, 60 centímetros detrás del píloro, ahí está. ¿Y dónde queda la menor? 30 centímetros detrás de la mayor. En castellano, 90 centímetros detrás del píloro. ¿Sí o no? Ahí las pilláis. Por eso cuando uno empieza, agarra el intestino, tenía el abomazo, el duodeno, y ahí tenéis que seguirlo. Y cuando trae la cara visceral del hígado, ahí vais a pillar primero el colédoco y después el pancreático accesorio. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? ¿Cuál es la mentira de esta foto? Los dientes de arriba, no, si no tiene que tenderlo, claro, ¿sí? Tiene un vacuno con placas. ¿Estamos? ¿Quedó claro el digestivo? Sí. Y hagamos un break para terminar lo otro y después empezar a estudiar para la prueba. ¿Estamos?